Buen día, mi nombre es Angélica Beltrán Yopasada, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy vamos a mirar cómo evaluar si la duración en minutos de la llamada depende del asesor que la atiende. Tenemos la siguiente muestra. Esta es nuestra muestra. Tenemos que tener en cuenta el cliente, tenemos que tener en cuenta el asesor y la duración. Vamos a sacar unos datos aparte. Vamos a tener en cuenta solamente el asesor 1, el asesor 2 y el asesor 3. Y vamos a tomar 5 referencias de cada uno. En este caso tenemos que el asesor 1, una duración de 19. El asesor, nuevamente el asesor 1 tuvo una duración de 16. Y así sucesivamente obtenemos el resto de datos. Para hallar el análisis de varianza, la NOVA, tenemos los siguientes datos. El asesor 1 tiene esta cantidad de datos de minutos, el asesor 2 duró tantos minutos, el asesor 3 estos minutos. Le hallamos la media, la varianza. Recuerden que para la varianza utilizamos la fórmula igual var de los datos, seleccionamos los datos del asesor 1. La desviación, tenemos que utilizar la fórmula desbest. N es la cantidad total de los datos obtenidos y pues la suma de todos ellos. Bien, una vez realizado esta tabla, vamos a hallar el análisis de varianza. Entonces para eso vamos a ir a datos, vamos a ir a análisis de datos, análisis de varianza de un factor, vamos a darle a aceptar, vamos a seleccionar los datos, seleccionamos rótulos en la primera fila pues porque tiene rótulos y damos en una hoja nueva, aceptar. Bien, ya tenemos el análisis de varianza de un factor. Si queremos utilizarlo todo en una sola hoja, pues vamos a copiar y vamos a pegar en la otra hoja. Perdonen, la hoja. Aquí. Listo. Ya obtuvimos la primera parte. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a sacar la prueba de Tukey. Para ello, bueno, para hallar la prueba de Tukey se tiene en cuenta la siguiente tabla, la cual solamente es diligenciarla. Vamos a copiar, vamos a pegar aquí al ladito para tener en cuenta. Bien, en primer lugar, la medida del asesor 1 ya la obtuvimos en la anterior tabla, entonces solamente copiar el número de datos que tiene el asesor número 1. Igualmente se repite para el asesor 2 y el asesor 3, las mismas razones. Entonces media del asesor 3 tenemos que es 27,4 con un total de datos de 5. Para el cuadrado medio del error se tiene en cuenta el dato que nos resultó del análisis de varianza, que fue acá promedio de cuadrado dentro de los grupos 169. Bien, el estadístico Q de Tukey. Para este tenemos que tener en cuenta la tabla Q de Tukey de 0,05. Entonces tenemos 3 datos, tomamos el asesor 1, el asesor 2 y el asesor 3, y dentro de los grupos nos dio un grado de libertad 12. Entonces vamos a alinear 3 con 12 de la siguiente manera. Tenemos 3 datos con 12 de grado de libertad. Nos da un número de 3,77. Vuelvo a repetir. 3 datos del asesor 1, asesor 2 y asesor 3 con unos grados de libertad de 12. Por esta razón nos da 3,77.
que lo vemos acá, 3,77. Vamos ahora a comparar el asesor 1 con el asesor 2. Lo que haga aquí lo hacen también al grupo del asesor 1 con el asesor 3 y al asesor 2 con el asesor 3. Bien, el asesor 1 con el asesor 2 tenemos una diferencia de 2,8. ¿Cómo se halla? Aplicando la siguiente fórmula. Abs de la media del asesor con la media del asesor 1 con la media del asesor 2. Si lo vemos. La media del asesor 1 menos la media del asesor 2. Bien, así se halla la diferencia absoluta. Ahora para hallar el error estándar de la diferencia, se saca la raíz de el cuadrado medio del error sobre 2 multiplicado por 1 sobre el número de datos del asesor 1, en este caso fue 5, más 1 sobre el número de datos del asesor 2, que fue también 5. Bien, ahora la amplitud crítica. La amplitud crítica se halla multiplicando al estadístico Q de 2K, que fue 3,77, por el error estándar de la diferencia. Bien. Ahora vamos a mirar si son diferentes o no son diferentes. Las medidas del asesor 1 y 2. ¿Cómo se halla? Con la siguiente fórmula. Si de la diferencia absoluta tiene que ser mayor a la amplitud crítica. Bien, vamos a ver si es diferente o no diferente. Como obviamente la diferencia absoluta no es mayor que la amplitud crítica, nos da un resultado de no diferente. Igualmente se aplica con todas las demás, los demás datos de la misma manera. Así se halla la prueba de Tukey. Otra manera de hallar el análisis de varianza y la prueba Tukey sería con este programa de Infostat. Entonces, para desarrollarlo vamos a archivo, abrir, vamos a mirar el libro 1 que ahí contiene los datos que necesitamos. Acá están los datos. No vamos a usar la primera fila como nombre de la columna, vamos a aceptar. Ampliamos. A la columna 1 se le puede cambiar el nombre, entonces se le puede poner acá asesor, damos OK, y a la columna 2 le vamos a poner duración en minutos, damos OK. Bien, ahora para desarrollar el análisis vamos a estadísticas, análisis de varianza. Entonces el asesor va a ser la clasificación y la duración en minutos va a ser la variable dependiente. Vamos a darle a aceptar. En comparaciones vamos a poner comparación Tukey. Vamos a aceptar y ya tenemos los resultados. Es una manera más fácil de obtener los resultados del análisis de varianza, la prueba Tukey y el cuadro de análisis de varianza. Eso sería todo. Bien, ahora vamos a hallar el G cuadrado para probar que el consumo de kilobytes se distribuye como una normal. Entonces teniendo en cuenta la muestra anteriormente utilizada, vamos a tener en cuenta el consumo de kilobytes. Entonces vamos a n es un total, tiene 770 datos en total. La media, recordemos que lo hallamos utilizando la fórmula de promedio con los datos de los kilobytes. La desviación estándar, se utiliza la de SBEST.
la regla de Struges se utiliza para hallar K. Entonces utilizamos la siguiente fórmula. 1 más 3,3 por el logaritmo de n. En este caso 770. Y nos da un total de 11. Ahora hallamos la mínima. La mínima se halla igual a la mínima de la muestra, es decir, del consumo de kilobytes, de todos los datos. La máxima, igual también utilizamos los datos max, la fórmula max, utilizamos los datos de la muestra. Vamos a restar la máxima con la mínima, nos da este dato. Hallamos la amplitud, que sería el resultado de la resta de los datos de la máxima con la mínima y dividido entre 11. Nos da este dato. El alfa que vamos a utilizar es de 0,05, o sea, el 5%. K vamos a usar, ya sabemos que K vale 11. M son dos variables. ¿Listo? GL, ¿cómo se halla? Entonces, cogemos acá, que en este caso es 11, le restamos 1 y le restamos M, que en este caso es 2. Y nos da un total de 8. Ok. Vamos a mirar las clases. Vamos a sacar 11 clases, porque nos dio un total K. 11. La mínima nos da 352. ¿Sí? Ahora, para hallar la máxima, para hallar la otra variable, la otra constante, entonces tenemos la mínima de 352 y a esta le vamos a 352 le vamos a sumar la amplitud para que nos dé el consumo X sub U, XI. Bien, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a eliminar estos dos datos de acá y vamos a mirar. Tenemos 352, la mínima. Entonces ahora, igual a 352 más la amplitud, enter, y ya nos dan los datos. Ahora, estos datos que nos dio aquí los vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Solo valores. Bien. Ahora, nuevamente, vamos a darle igual a este valor más la, y nos da el siguiente valor. Y así sucesivamente seguimos con el resto. El último valor va a ser el máximo. Bien. Entonces, tenemos, para hallar la frecuencia observada, tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula. Hagámosla con las tres primeras. Bien, vamos a fórmulas, más funciones, estadísticas, contar sí, conjunto. Bien, vamos a hallar los criterios del rango. Entonces vamos a hallar en la muestra, vamos a seleccionar como
el criterio. Entonces de criterio va a ser el primer dato menos 1. Entonces 351. El rango 2, perdón, tienen que ser mayores a 351. El rango 2 pues va a ser la misma muestra de acá. Bien. El criterio 3 va a ser menores al dato que ya tenemos aquí, a este dato. Vamos a aceptar, tenemos la primera frecuencia observada. Igualmente hacemos con el otro lo mismo. Vamos a fórmulas, más funciones, esta, contar sí. En este criterio muestra, ya sabemos de dónde sale, mayor a dato que obtenemos acá. 287, 440. El otro dato, el criterio 2, entonces sería menor a el segundo dato que tenemos aquí, 571.828. Vamos a aceptar y obtenemos la siguiente frecuencia. Igualmente hacemos con el otro, fórmulas, más funciones, estadísticas, contar sí conjunto. Vamos al rango de criterios, mayor a el primer dato, que es 571.828. El rango número 2 con el criterio 2, que sería 856.216. Bien, aceptar. Y ya tenemos, este nos quedó mal realizado. Tenemos que mirar qué datos se nos fue mal. Creo que fue acá. Tiene que ser menor con las viñetas. Listo. Ahora sí ya nos da el dato. Bien, para hallar Z1, como tuvimos en cuenta que M son 2, tenemos que hallar a Z1 y a Z2. Para hallar Z1, entonces tenemos a B19, al primer valor menos la media dividido sobre la desviación estándar. Así igual sacamos el otro. El siguiente valor va a ser el segundo valor menos la media sobre la desviación estándar. Así sucesivamente todos los valores se hacen. En el Z2 tenemos en cuenta el valor número 2, es de la segunda, XY, menos la media sobre la desviación estándar. Y así sucesivamente se hace con el Z2. La probabilidad. Entonces, vamos a hallar con la siguiente fórmula. Distribución normal estándar de n. Entonces, ¿de quiénes? Vamos a colocar la fórmula. Distribución normal estándar de n de el segundo valor, punto y coma 1, menos la distribución normal estándar n de Z1, punto y coma 1. En este caso sería así. Hagamos un ejemplo. Hagámoslo con este dato, con el segundo, el tercero y el cuarto. Acá. Segundo, tercero y el cuarto. Bien. Entonces tenemos
igual distribución normal estándar de n, entre paréntesis, entonces x sub 2, punto y coma 1, cierro, menos, vuelve fuera, distribución normal estándar de n de z1, punto y coma 1. Y ya tenemos el valor. Nuevamente con el otro, igual, distribución normal estándar de n z, punto y coma 1, porque no tenemos un acumulado, menos distribución normal n de z1, 1. Bien, y el otro igual, distribución normal estándar n de z2, punto y coma 1, menos distribución normal estándar de z1, punto y coma 1. Bien, ya tenemos todos los valores de la probabilidad. La frecuencia esperada. La frecuencia esperada se halla multiplicando el valor de la probabilidad que nos dio por el total de los datos, que fueron 770. Entonces aquí ya tenemos la frecuencia esperada. Ahora vamos a mirar para hallar el total para hallar el G cuadrado. Entonces utilizamos la siguiente fórmula: la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Vuelvo a repetir, la frecuencia observada le restamos la frecuencia esperada elevada al cuadrado y eso lo dividimos sobre la frecuencia esperada. Un ejemplo. Entonces, vamos a hallar los últimos, estos de acá, este y este. Bien, acá entonces igual a la frecuencia observada acá, listo, igual la frecuencia observada, esto entre paréntesis, es importante el uso de paréntesis porque si no nos puede quedar mal la fórmula, menos la frecuencia esperada, todo esto elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Listo. Enter. Ya lo tenemos. Nuevamente acá. Igual, abro paréntesis, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, cierro, elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. La sumatoria de esto es G. Vamos a sumar todos los datos y nos da el total de G cuadrado. Entonces ya con este procedimiento hallamos a G cuadrado.